Muchas gracias. Gracias, Manuel. Muchas gracias al COMIE por la invitación para estar acá con ustedes. La primera ocasión que vengo a un evento del COMIE y estoy muy contento de estar acá. Voy a hablar como un sociólogo que es especialista en temas de estratificación, desigualdad y movilidad social, y no necesariamente especialista en temas de educación, aunque recientemente he ingresado mucho al campo de los estudios de educación y desigualdad social en México. Y como tal, desde esta perspectiva general, quiero centrar mi primera intervención en situar un marco analítico a partir del cual, desde la sociología de la estratificación social, podemos entender o debemos estudiar las desigualdades educativas. ¿Cómo abordar entonces el tema de la desigualdad educativa desde la perspectiva clásica de los estudios de estratificación social? Convendría comenzar diciendo que los estudios de estratificación social se centran fundamentalmente en la transmisión intergeneracional de la desigualdad. ¿Sí? Se centran en cuál es el vínculo, cuál es la asociación que existe entre orígenes y destinos sociales. Esta asociación es el objeto de una multitud de estudios en sociología que se centran en, por ejemplo, la movilidad social, la movilidad económica, la movilidad ocupacional de las personas, como indicadores del estatus o de la posición social de las personas. En este ámbito, la educación se concibe, y parto nuevamente, repito, desde la perspectiva de los estudios clásicos de estratificación social, como la correa de transmisión fundamental de la desigualdad social en las sociedades contemporáneas. ¿Sí? La educación consiste, es ese engranaje, ¿sí? La escolaridad en particular, la educación formal, se constituye como el mecanismo más importante que vincula el origen social de las personas con su destino social. ¿Sí? Esta relación entonces se plantea en una relación de tres elementos, de tres variables. Por supuesto, el origen social se asocia a los resultados educativos de las personas, ¿sí? El origen de las familias, el origen social, el origen socioeconómico de las familias, se vincula con los destinos educativos de los hijos, lo cual a su vez en perspectiva intergeneracional y longitudinal termina incidiendo sobre estos destinos educativos de los hijos, terminan incidiendo sobre los destinos ocupacionales o sociales, económicos de las personas. Si ustedes ven, ahí tenemos una relación muy simple pero muy poderosa en términos analíticos que, como les dije antes, ha dado lugar a una bibliografía impresionante de estudios en este campo, con todos los detalles, las especificidades que uno quiera plantear. Ahora, esta es una relación, ¿sí? Que está bajo cuestionamiento. ¿Sí? Es una relación que está bajo cuestionamiento en varios frentes. Y uno de ellos, sobre el cual quisiera centrarme más adelante en alguna otra intervención, es la asociación entre logro educativo y posición social, y particularmente sobre la posición en el mercado de trabajo. ¿Sí? Es una asociación bajo cuestionamiento. Se plantea desde distintas perspectivas críticas que la asociación entre educación y más específicamente sobre escolarización formal y logro educativo es una asociación debilitada. Es una asociación ya no unívoca, es una asociación que ha perdido importancia a lo largo del tiempo, de tal manera que, si esto es así, por tanto, la educación pierde ese papel como correa de transmisión de las desigualdades. Más adelante voy a hablar un poco sobre esto, ¿sí? Sobre este tema en particular y sobre algunos resultados de investigación, si me da oportunidad. Pero volviendo a esta asociación, origen social, educación y destino, entonces tenemos ahí en el fondo dos ejes analíticos de los cuales se centra la sociología de la estratificación social. El primero, obviamente, es entre origen social y logro educativo. ¿Sí? Es una asociación importante que en una sociedad tan desigual como la mexicana permanece, se reproduce y no cambia en el tiempo. Se reduce poco la asociación entre orígenes sociales y logro educativo.
Y la segunda es la asociación que les planteaba recién entre logro educativo y logro ocupacional. Quisiera muy brevemente, me va a llevar mucho menos de 10 minutos mi primera exposición en esta mesa, plantear 4 temas sobre los que espero tener oportunidad de conversar con ustedes en siguientes oportunidades. El primero es, como les decía, el tema de las desigualdades sociales en la progresión escolar. Creo que es un tema central que tiene que ser permanentemente analizado y monitoreado, ¿sí? La idea es que parecería que el incremento de la cobertura educativa, por definición, implica una reducción de la desigualdad social. Quisiera cuestionar esa asociación, ¿sí? Lo segundo es la relación entre desigualdad social y el logro educativo, pero ya no entendido como progresión escolar, sino entendido como desigualdades en aprendizajes. Este tema, ustedes saben bien, es un tema que ha ocupado quizá el lugar central de la investigación sobre desigualdad educativa en años recientes. ¿Sí? El tema, cuando se habla de desigualdades en educación o en logro educativo, generalmente se piensa en desigualdades en aprendizajes. Quisiera también hablar sobre las enormes desigualdades que persisten en México, y particularmente a través de los resultados de Planea, un examen cuyos resultados apenas la semana pasada fueron publicados, presentar algunas viñetas que nos permiten dimensionar cuál es la magnitud de estas desigualdades y también cuestionarnos en qué medida la reforma, así llamada reforma educativa, planteada recientemente, en la que estamos inmersos, planteada por el gobierno federal, ataca o no este tema de las desigualdades educativas. Y el tercer tema es el de la segmentación institucional, ¿sí? ¿Y hasta en qué medida existe? Me refiero a segmentación institucional en el sistema educativo. ¿En qué medida, ¿sí?, siendo una sociedad desigual, estructuralmente desigual como la mexicana, existe una homología o no entre desigualdad social, desigualdad socioeconómica y segmentación institucional del sistema educativo? Y en qué medida, entonces, tendríamos que cuestionar, existe una reproducción institucional desde las propias instituciones de las desigualdades sociales observadas, y cuál es la agenda de investigación y también de intervención, cuál sería la agenda de intervención en este ámbito. Y por último, si me da tiempo, son 4 cosas, no sé si me dé, ahorro 2 minutos de mi presentación de ahora, el tema el tema con el que comencé, el vínculo entre el logro educativo y el logro ocupacional. ¿Cuál es esta asociación? ¿Qué nos dicen los datos que poseemos, la investigación que tenemos sobre esta asociación, en la que me gustaría plantear que en realidad el panorama no es de blancos ni negros, sino de grises, ¿sí? Por aquí cierro mi primera intervención, nada más planteando un conjunto de temas, quizá después podemos retomar algunos de ellos en la discusión. Gracias, Patricio. Probablemente, conforme se desarrolle esto, a lo mejor podemos hacer una segunda ronda también para que algunos de estos temas se desarrollen antes de empezar la conversación. Vamos viendo, como en toda conversación, pues cómo se van dando las cosas, ¿no? Si no, no es una conversación, es una escenificación teatral. ¿Cierto? Bueno, reiniciamos. Bueno, ya no sé cómo. Empieza, Marisol, por favor. Aquí. Bien, entonces. Adelante, Marisol. Muy estricto este moderador. Pues también muchas gracias por la posibilidad de tener esta conversación de temas que nos interesan. Gracias por su asistencia y, por supuesto, al COMIE por todo el empeño que pone para convocarnos a estos diálogos y a este congreso que nos resulta un espacio tan relevante. Para también iniciar mi conversación, mi plática sobre esta relación entre desigualdad social y educación, me gustaría enmarcarlo en 3 puntos. Primero, confirmar y dimensionar el problema de la desigualdad social y su correlato con la educación. Luego, un comentario breve sobre algo que es un aspecto que ha tomado mi preocupación y mi trabajo, el tema de definir qué se puede entender específicamente por equidad educativa como ese horizonte y aspiración
que sería justamente lo contrario de esta desigualdad social y educativa que impera. Y luego, ¿cuáles serían los desafíos de una definición integral de equidad? Y no solo de la definición conceptual, sino del traslado a la operacionalización en materias de política. En relación al primer punto, yo creo que iniciar la conversación sobre desigualdad dando poquitos datos, yo creo que es la intención de Patricio dar algunos de ellos, pero bueno, cuando hablamos de desigualdad, por ejemplo, en educación superior, que es el tema que yo trabajo y el que quisiera compartir con ustedes en este momento, cuando hablamos de desigualdad social y educación superior, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ¿en qué se manifiesta? ¿Cuáles son los indicadores? Uno de los indicadores es que no todos tienen las mismas oportunidades de ingresar a la educación superior, ¿no? Está muchas cosas de las que hablar, las aspiraciones de los jóvenes, las aspiraciones legítimas de ingresar, por ejemplo, a las universidades más consolidadas como la UNAM, y que no todos tienen la posibilidad de tener acceso a opciones de educación de buena calidad. En este sentido, hablamos del acceso, que es un indicador clave al analizar la inequidad. Cuando hablamos del acceso, podríamos decir que tenemos como una doble tragedia en el país. Por un lado, son pocos los jóvenes que, aunque hay discusión sobre si la cobertura debería llegar al 40, al 50, cómo hacerlo y tal, el punto es que si nos comparamos con otros países de niveles de desarrollo iguales al nuestro, hay países que están logrando una mayor cobertura y también con calidad. Nosotros apenas estamos pasando el 30%, la propuesta de este sexenio es llegar al 40% y claramente no vamos a llegar. Entonces, podríamos decir que es relativamente baja la cobertura, pero no es ese el único problema que tenemos, sino que quienes menos acceden son justamente los jóvenes que provienen de los sectores más pobres de la sociedad. Entonces, baja cobertura, distribución desigual y, un poco remitiendo a lo que decía Patricio, una distribución en el acceso íntimamente ligada con el origen socioeconómico. Los jóvenes más pobres o quedan fuera o cuando acceden a opciones educativas que no son a las que aspiran en términos de calidad. Entonces, allí en términos de acceso tenemos un problema y esto nos permite dimensionar de alguna manera el problema de la desigualdad en educación superior. Decir, por ejemplo, algunos estudios, unos del propio Patricio, algunos que hicimos nosotros en la Ibero, mientras que en el primer decil de las familias, si agrupamos a las familias por deciles de ingreso, en el primer decil asiste a la educación superior el 7% de los jóvenes de 19 a 23 años, que es la edad típica para cursar educación superior, mientras que en el último decil asiste el 49%, una enorme brecha, 7 veces más asistencia entre los jóvenes de mejores condiciones socioeconómicas que entre los jóvenes más pobres. Ahí claramente hay una brecha y esto se le llama desigualdad. Ahora, para abordar rapidísimamente y después podemos profundizar un poco, el problema de la definición. Si nos remitimos a las políticas que promueven la equidad en el país, vemos que por lo general se reducen a tratar de ampliar el acceso, mediante algunos insumos como becas y como creación de nuevas universidades. Y en esas mismas acciones que supuestamente tienden a la equidad, encontramos profundas desigualdades. Por ejemplo, el tema del tipo de universidades que se abren para dar atención a estos jóvenes que tradicionalmente han quedado excluidos de la educación, que no necesariamente responden a sus aspiraciones y que no necesariamente cumplen con los criterios de calidad que podrían asegurar una formación de buen nivel en el nivel universitario. Entonces, una concepción de equidad fragmentada, dirigida básicamente a tratar de garantizar la cobertura y muy limitada, porque finalmente, aún centrándose en acciones para ampliar la cobertura, no se logra la cobertura ni en la dimensión esperada, ni en la distribución, digamos, igualitaria o en una cierta igualdad de oportunidades, que sería lo deseable en un país democrático al que aspiramos que podemos tener. Entonces, cuando hablamos de equidad, las definiciones tradicionalmente hablan de igualdad de oportunidades, que también es un principio que tiene cuestionamientos, pero hay más o menos acuerdo en decir que se trata de garantizar el acceso, el tránsito, la trayectoria, los procesos y los resultados, que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades para acceder, para permanecer en la universidad y para egresar de la universidad con aquellos resultados que sean significativos para su vida. Sin embargo, mi opinión es que hay que matizar
estos acuerdos que hemos tenido. No es simplemente el acceso a cualquier universidad, ahí habría que ponerle un calificativo, un acceso efectivo para opciones educativas que satisfacen las necesidades diversas de los jóvenes. Se requiere también una perspectiva de compensación de desigualdades porque no todos entran, y ya lo sabemos, en las mismas condiciones. Hay jóvenes que han enfrentado rezagos a lo largo de toda su vida, brechas educativas, dificultades en el desarrollo de habilidades cognitivas, de conocimientos, de actitudes, de competencias, y llegan a la universidad y por supuesto no pueden remontar esas brechas que han acumulado a lo largo del tiempo. Entonces hace falta una perspectiva de compensación o de emparejar el terreno, como lo ha dicho algún autor, de manera que todos tengan las mismas posibilidades de aprovechar las oportunidades que se brindan al interior de la universidad. La permanencia, clarísimo, y aquí a mí me interesa mucho meter un tema que es el tema justamente de atención pedagógica. Cuando hablamos de términos de equidad vinculados a las políticas, hablamos de números y hablamos de cuántas acciones, cuántas escuelas, cuántos cupos hay que abrir, etcétera, y muy pocas veces se centra la atención en la atención pedagógica que requieren los estudiantes para poder aprovechar esa oportunidad educativa que tienen enfrente y que la universidad realmente sea una oportunidad para expandir sus capacidades. El tema pedagógico yo creo que ha estado ausente en las discusiones sobre equidad y tenemos que, desde el punto de vista educativo y estando en este ambiente educativo, ponerle mayor atención. Y por último, los resultados significativos, eso sería ya justamente el producto de un proceso bien cuidado, el resultado de un proceso bien cuidado. Si tenemos ese acceso efectivo, el acompañamiento pedagógico, las condiciones de infraestructura y de financiamiento necesarias para obtener un proceso de buena calidad, podríamos aspirar a esos resultados, pero si no se hiciera esta primera parte, pues difícilmente vamos haciendo lo mismo, ya se ha dicho muchas veces, pero haciendo lo mismo no vamos a obtener resultados distintos. Y lo que estamos obteniendo ahorita también son circuitos diferenciados de formación y de calidad, circuitos diferenciados de aprovechamiento de ese bien público que se llama educación, y lo que estamos haciendo es de alguna manera reproducir esas desigualdades. Y hace falta entonces una mayor discusión, una política mucho más clara y más decidida para romper el círculo vicioso en el que la educación, lejos de posibilitar mejores horizontes de vida para los jóvenes, simplemente está reproduciendo y dejando que se estanquen quienes tienen la fortuna de acceder a la educación, quedar estancados, y ya no se diga de quienes quedan fuera de los circuitos. Entonces creo que allí hay un tema que me parece importante, que tiene que entonces, para redondear, profundizar mucho más en la definición de qué es lo que entendemos como equidad, tratar de trasladar esa equidad vista de manera integral, no solamente en lo sociológico y en lo filosófico, económico, sino también desde lo pedagógico, poder tener definiciones mucho más claras y que nos permitan orientaciones precisas en políticas, y luego pues buscar la manera también de aterrizar esas grandes políticas en las instituciones concretas a través de programas específicos que permitan una atención adecuada a las necesidades de los jóvenes, que son diversas. Muchas gracias, Marisol. Por favor, Roberto. Gracias, buenas tardes. Yo abordo el tema de la relación entre educación superior y desigualdades sociales desde la perspectiva de un constructo que es el de la educación superior como bien público. El tema ha sido definido, discutido, debatido, al menos desde tres perspectivas. Una, la perspectiva más bien de orden jurídico, que tiene que ver con la definición de la educación y dentro de ella de la educación superior como un derecho humano cuya garantía compete al Estado. Desde esta perspectiva, la perspectiva jurídica, la educación superior, la educación es un bien público si y cuando aparece en un código, por ejemplo, en una constitución. Hay otra perspectiva que es la perspectiva más bien de corte político, que se refiere al papel que le toca cumplir al Estado en la provisión de bienes
y servicios de interés público. Desde esta segunda perspectiva, la perspectiva política, los bienes y servicios educativos son públicos cuando existen políticas públicas encargadas de su promoción y de su sostenimiento. Hay por último una perspectiva, la de la economía neoclásica, que define al bien público desde condiciones más, digamos, estrictas. Son bienes públicos aquellos a los cuales puede acceder la generalidad de la población y que su provisión no discrimina a los sujetos que tienen la expectativa de disfrutar de esos bienes públicos. Es la perspectiva, digamos, de Samuelson. Esta discusión se ha vuelto muy, a últimas fechas, más bien convergente, es decir, ya no como tres ámbitos de debate separados, sino que uno encontrará en la bibliografía cierta combinación entre elementos. Lo que me he propuesto digamos, discutir, por lo menos averiguar con datos, es la pregunta: ¿bajo qué condiciones un sistema de educación superior puede ser calificado como un bien público? Esto tiene tras de sí una, digamos, una primera postulación, un primer planteamiento, que diría: la educación superior no es esencialmente un bien público, sino que puede serlo siempre y cuando se satisfagan algunas condiciones. Y entonces acá se propone también de manera hipotética 4 condiciones de naturaleza típico ideal. Una es un bien público si se cuenta con un alto nivel de cobertura, ¿no? Suficiente para que cualquiera que quiera estudiar educación superior y tenga los prerequisitos pueda hacerlo, ¿no? Es decir, no discrimina de manera principalmente económica o de modo también académico. Es asequible a la población en su conjunto. Segunda condición: tiene baja o nula discriminación económica. Los servicios de educación superior. Entonces son gratuitos o, si no lo son, hay sistemas que permiten que las personas puedan costearlos. Pero, como decía Marisol hace un momento, pues el acceso no lo es todo y quizás ni siquiera es lo principal para asegurar que la educación superior genera condiciones de bienestar. Eso quiere decir bien público, condiciones de bienestar a 2 niveles: al nivel de la sociedad y de la economía y al nivel de los individuos. Entonces hay 2 condiciones adicionales. Primero, la educación superior genera externalidades positivas porque cuenta con instituciones de alta calidad académica en materia de docencia, de investigación, de difusión y de proyección social. Dicho en negativo, si las universidades y el resto de las instituciones de educación superior no son de buena calidad, en poco contribuyen a la generación de condiciones de bienestar. Y por último, cuarta condición: generan estos sistemas externalidades positivas en el plano de la coherencia con el sector laboral. No quiere decir que preparan a los individuos para el mercado, sino que aquellos educados en el nivel superior encuentran condiciones razonablemente satisfactorias para su inserción en el mundo del trabajo. Es decir, si un sistema está extra masificado, pero los egresados no se pueden insertar en el mercado, en el mundo laboral, o siempre tienen bajos salarios y son informales, tampoco están funcionando las cosas de manera que generan condiciones de bienestar.
Puesta esta, digamos, hipótesis, la pregunta se abre en dos direcciones. La primera es si existen en la actualidad sistemas que garanticen al mismo tiempo el acceso, la calidad y la empleabilidad de los egresados. No es una pregunta de sí o no, sino cuáles y hasta qué punto. Y segunda pregunta es, ¿cómo estamos en México? En estas 4 dimensiones, es decir, cuáles son los niveles de cobertura, qué tan público es el sector público en educación superior, cuál es la calidad del conjunto de las instituciones y cuáles son las condiciones de empleo de los egresados. Me parece que esa, digamos, perspectiva multidimensional, dicho así porque tiene varias dimensiones, no es nada en particular, permite una aproximación quizás más rica y más completa al análisis de la educación superior como bien público, y en la segunda parte de la respuesta pues intentaré abordar estas 2 preguntas. En el plano internacional, ¿qué han hecho algunos sistemas para garantizar al mismo tiempo buenas condiciones de acceso, calidad académica suficiente y coherencia con el sector laboral? ¿Qué países y qué sistemas? Y la segunda es justamente y en México, ¿qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal al respecto? Muchas gracias. Los 3 han sido muy cumplidos e incluso tienen minutos ahorrados que ojalá se los pudiera dar de vida, pero se los daré de palabra. Me parece que los 3 han planteado, digamos, perspectivas analíticas y nos han dicho que en alguna oportunidad que siga van a tocar alguno de ellos. Si no están ustedes en desacuerdo, me parece que podemos dar 5 minutos a cada uno para que desarrolle uno de los que prometió desarrollaría. Pasamos a la participación de ustedes y hacemos otra ronda de ellos. ¿Les parece bien? ¿Sí? Bueno, puede ser por votación. ¿No? Ya está, bueno. Aquí me regañan. Me pide Marisol votación y Patricio no. Vean ustedes el autoritarismo, en qué lado está. Vamos a hacerlo así, yo creo, porque sí nos quedó hambre de ver qué pasa con alguno de los temas, Patricio, qué pasa, qué consecuencias tiene para la política pública y para la definición, y sobre todo, pues cómo están los sistemas y sobre todo cómo está el país, si nos ayuda Roberto. En alguna ocasión, no me cansaré de repetirlo, Carlos Rafael Rodríguez me enseñó, profesor de la Ibero, que hay 2 condiciones para considerar que un sistema es equitativo. Uno, es una delimitación sumamente útil porque es elegantísima, es nadie tiene barreras al acceso a una educación que valga la pena en términos de su máxima calidad, y la segunda es que no exista asociación entre origen y destino. Ese sería, digamos, la propuesta que hace Carlos, que a mí me parece que cuando uno la contrasta con lo que nos han propuesto nuestros colegas, nos puede ayudar a estar en sintonía acerca de la desigualdad o de la inequidad por la vía de una definición relativamente típico ideal de lo que sería un sistema equitativo. Por favor, Patricio, corren, si me ayuda Marisol, otro ratito. Sí, como diría Carlos Monsiváis, para documentar nuestro optimismo. Un par de datos con respecto al incremento en la cobertura, y particularmente tomo el reto de la educación superior. Me centro en los temas de educación superior, datos recientes. Para enmarcar el asunto, sabemos que el énfasis fundamental, o uno de los énfasis fundamentales de la política educativa en educación superior en los últimos años en México ha sido el incremento o la búsqueda de un incremento en la cobertura. Y como se señaló acá, uno de los cuestionamientos básicos ha sido que este incremento no necesariamente se ha logrado a través de la oferta de servicios o de
educación superior de iguales niveles de calidad, es decir, se ha logrado a través de una segmentación del sistema de educación superior mediante la instrumentación de opciones que no necesariamente tienen, digamos, el mismo significado, calidad o rendimientos o de habilidad, para ponerlo también en otros términos para los propios jóvenes. Este tema, bueno, es fundamental, es decir, incremento de la cobertura sin una garantía de un piso mínimo, ¿sí?, de calidad, no necesariamente implica mayor equidad. Pero no solo eso, incremento en la cobertura no necesariamente implica, en términos planos y llanos, menor desigualdad en acceso. Y la experiencia de México entre 2008 y 2014, al menos a partir de los datos oficiales del INEGI, de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, revela tal situación. Fíjense ustedes, entre 2008 y 2014, si uno toma la población de jóvenes de 18 a 25 años y define acceso a la educación superior como todos los chicos que tienen al menos un año aprobado de educación superior o no lo tienen pero lo están estudiando en el momento de la encuesta, del levantamiento del ENIG, ¿sí?, el incremento en la cobertura es efectivamente de 27% a 31%, pasamos ese umbral del 30% entre 2008 y 2014. Y entonces uno tendería a interpretar que se incrementaron las oportunidades, particularmente para los chicos de estratos sociales bajos. Bueno, en el quintil 5 de ingresos, es decir, el quintil más alto de ingresos de los hogares, la cobertura pasó efectivamente del 53% al 63%, un incremento sustantivo en la cobertura. En los quintiles 1 y 2 permaneció constante. ¿Cuál es el resultado? Incremento de la desigualdad. Esta es la paradoja de un incremento en la cobertura con creciente inequidad social. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto? Entonces, tenemos que ampliar las condiciones de calidad, más bien de evaluación del incremento de la cobertura. No es solo incrementar la cobertura garantizando un piso mínimo de calidad, sino garantizando que las nuevas oportunidades, ¿sí?, esas que implican o que llevan al incremento en la cobertura, se distribuyan de manera más equitativa. ¿Sí? Eso no, aparentemente, al menos con los datos de dos encuestas una encuesta bastante robusta, como la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Por cierto, estoy hablando del famoso MOCOSO. ¿Sí? El MOCOSO es el módulo de condiciones socioeconómicas levantado por el Coneval, que es un módulo bastante robusto, no recuerdo, son cerca de 70,000, 80,000 hogares, es una encuesta bastante robusta. ¿Sí? Estamos hablando entonces de un incremento en la cobertura que no implica, por definición, mayor equidad en el acceso a la educación superior. 4 minutos, guárdame uno. A sus órdenes, señor. Bueno. Marisol, por favor. ¿Sí? Reinicia, no me vayas a dejar el minuto. Voy a caer en una provocación de algo que quería yo discutir contigo, Roberto, desde hace tiempo y también con todos los que están aquí. Yo quería decir de algunas cosas, voy a decir dos cosas. Primero, de algunas cosas que se están haciendo desde el punto de vista pedagógico, no quiero quitar ahí como la presión, porque creo que es importante. Hay países que han democratizado el acceso a la educación y la han acompañado de dispositivos para que ese ingreso sea efectivo, gozoso, si se quiere, ¿no? El primer año la literatura demuestra que es clave, no se vale que entren los chavos con antecedentes que ya conocemos, para nosotros eso no es desconocido, entran a la universidad, se sienten perdidos, no entienden las dinámicas, las lógicas, no cuentan con para utilizar el término capital cultural y escolar suficiente, y bueno, aquello es una situación que puede ser trágica y que puede muchas veces terminar en deserción, que es una enfermedad que nos ataca mucho en educación superior, y no solo en deserción, sino también en frustración en la biografía de los jóvenes.
Entonces, el primer año ha sido muy atendido en otras latitudes, con buenos resultados para la población en general y con mayor razón para las poblaciones que tienen déficit. Entonces, allí hay una clara muestra de buenas prácticas en el nivel universitario que podríamos tratar de implementar aquí. Todos entran a la universidad y sálvese quien pueda y a ver cómo le hace. También otra cosa que ha salido en las discusiones del día de hoy, somos muy resilientes los latinoamericanos y entonces salimos porque salimos y eso está muy bien. Pero qué tal podría ser mucho mejor si las universidades nos encargáramos y las instituciones en general de poner mejores condiciones. El otro punto son acciones afirmativas que se han desarrollado pero que han sido polémicas para favorecer justamente el ingreso de poblaciones que han sido totalmente excluidas, en algunos países afrodescendientes, etcétera. En México claramente el tema de población indígena que podría ser sujeta o sujeto de este tipo de acciones afirmativas, pero que son controvertidas porque no necesariamente en todas las condiciones abonan a la justicia, pero habría que preguntarnos si no es momento de que en México también pensemos en algunas acciones afirmativas para asegurar mejor la equidad. Pongo un caso, el caso de la beca de Pronaves, que ahora no se llama Pronaves, creo que cambió de nombre, ¿verdad? La beca asume que tiene que darle un apoyo a jóvenes pobres a partir de cierta cantidad de salarios mínimos que ganan las familias, pero todos por igual, la misma beca para todos, y claramente no todos tienen las mismas necesidades. Pero en esta idea de que la justicia es dar igual a todo mundo, se pierde la perspectiva de equidad. Bueno, vamos a tratar de ver cuáles son esas necesidades, dimensionarlas y en función de eso diseñar los apoyos que mejor satisfagan las necesidades. Pero estamos en esta idea de que igual para todo mundo, a lo mejor por ahí podría pensarse que se tendrían que hacer acciones afirmativas. Y el último punto, que es un punto que yo creo que también vale la pena discutir, en ese que me parecía que provoca, el tema del acceso meritocrático. Así lo dice la propia ley de educación, aquellos pueden entrar a la universidad, todos aquellos que cumplan con los requisitos previos y que cuenten con el mérito, pues, ¿no? Que hayan hecho el mérito para ingresar. Y cuando discutimos el tema justamente de justicia y de equidad, el tema de la meritocracia hay que matizarlo, porque los logros que han tenido muchos de nuestros jóvenes que asisten a escuelas de bachillerato, por poner la antesala inmediata de la educación superior, no han sido educados en las mejores condiciones, no han podido obtener los méritos que espera la universidad tradicional y por tanto quedan fuera. Entonces, se determina como una responsabilidad individual, algo que realmente es responsabilidad social. Y finalmente quienes terminan pagando son los jóvenes que provienen de bachilleratos de baja calidad educativa y que finalmente son los jóvenes que provienen de las familias más pobres. Entonces aquí el tema del mérito en México es un tema muy fuerte porque las principales universidades, las universidades que se han consolidado en el país, pues al atender el tema de aprobar un examen, está ocurriendo que este examen no está juzgando talento y mérito, sino origen socioeconómico. Entonces el tema del mérito me parece que vale la pena discutirlo. Muchas gracias, Roberto. Perdón, olvidé decirles que estaba convocado este debate Emilio Blanco, profesor del Centro de Estudios Sociológicos del Colmex, tuvo un imponderable que le impidió viajar y me pidió que expresase de él para ustedes una disculpa. Bueno, para ponerle un poquito de carne al esqueleto, también me gustaría aportar algunos datos generales. Espero ser sintético al respecto. El primero tiene que ver con el realmente extraordinario crecimiento de la educación superior a partir del año 2000. Del 2000 a la fecha, en el plano mundial se pasa de prácticamente 100 millones de estudiantes de educación superior a justamente el doble. Hoy hay aproximadamente 200 millones de estudiantes de educación superior en el mundo. Pero este crecimiento no ha sido igual o simétrico en todas las regiones del planeta, en donde se verifican el ritmo más acelerado
de crecimiento de las matrículas de educación superior es en Asia del Este, es decir, China, los países asiáticos del este, que están creciendo en la actualidad a tasas superiores al 10% anual. En Europa, en América Latina, en México, tenemos tasas de crecimiento del orden de 5% anual, lo que no es poco, es prácticamente el doble del ritmo de crecimiento de la población, del crecimiento demográfico. La mala noticia es que es como el triple del crecimiento de la economía, de las economías locales y regionales, y más con las crisis que se presentan a finales de los años de la primera década del siglo, después del 2008, y que se han repetido en la actualidad. Me parece un tema crucial para interpretar parte de la complejidad del fenómeno, en que la educación superior efectivamente ha logrado sostener su crecimiento, ¿no? Pero que el ritmo de crecimiento ha sido mucho más intenso que el de la economía y, por supuesto, el del sector laboral formal. Pero eso también es diferencial por regiones. De nueva cuenta, Asia del Este, ¿no? Se estima en los pronósticos estadísticos, ¿no?, que hacia el año 2020, en China, India, Corea e Indonesia, solo estos 4 países van a tener más del 50% de los profesionales del mundo. Solo en estos 4 países estará concentrado más de la mitad de los profesionales del mundo. Es decir, más profesionales en ellos que en toda Europa, Norteamérica y América Latina juntas, ¿no? Es un dato impresionante, pero nos habla que el mercado de las profesiones se va a modificar profundamente durante los próximos años, más si se abren posibilidades o circuitos de movilidad laboral. Ya se está viendo este fenómeno, es decir, individuos que cuentan con título profesional o títulos de posgrado que provienen de esta región y que están tocando puertas en países como, por ejemplo, los europeos o en Estados Unidos o en Canadá o en Australia, ¿no? Es un fenómeno que se va, digamos, a conjuntar con las deficiencias de absorción laboral de los mercados locales. Sin embargo, hasta hoy hay condiciones de inserción de la mayoría de los egresados en la región de Asia del Este en función de su propia dinámica económica, que ha sido muy intensa. Digamos que son no economías del conocimiento, pero sí economías de la manufactura. Nosotros tampoco somos una economía del conocimiento, somos como la economía del ensamblado, más o menos, ¿no? Es decir, ni materias primas, ni conocimientos, pero armamos más o menos las cosas. Ese es nuestro papel en la división actual del trabajo, ¿no? La pregunta es, ¿qué otra solución hay a la dinámica económica? Bueno, la solución, por ejemplo, nórdica, es decir, una intervención del Estado para compensar los problemas de coherencia entre el sector educativo y el laboral. Es una solución y tiene implicaciones. En México tenemos el doble problema de que no tenemos una, digamos, intervención del Estado compensatoria de los déficits ocupacionales, ni tampoco un sector económico suficientemente dinámico para absorber, ¿no?, a los flujos de egreso profesional que ya están ocurriendo en la actualidad. Entonces la pregunta se vuelve, ¿cuáles son las posibilidades de intervenir en este sistema y cuáles los costos?